Hola amigo, ¿cómo están? Bienvenido a la clase de chino mandarín. En esta clase nosotros vamos a aprender oraciones interrogativas. Sin perder más tiempo, vamos a la clase. Básicamente, las oraciones interrogativas en chino se pueden clasificar en 4 tipos, que son las que figuran acá. Interrogativo total, interrogativo con pronombre, interrogativo con elección y por último, interrogativo con oposición. Puede que haya distintos nombres, pero eso no importa, vamos a ir explicando cada una de ellas y lo van a entender. De estas 4 clasificaciones, las 2 primeras son lo más importante y las últimas 2 son muy obvias, pero no importa, vamos a ver cada una de ellas. Empecemos con el primero, oración interrogativa total. Este tipo de oración son aquellas que admiten una respuesta concreta en el rango de sí y no. Entonces, la oración interrogativa total tiene la misma estructura que una oración afirmativa, solamente que elevando el tono se convierte en una oración interrogativa. Veamos un ejemplo. Tenés que trabajar. Una oración afirmativa. ¿Tenés que trabajar? Una oración interrogativa. Si vemos la estructura es totalmente idéntico. Entonces en chino también pasa lo mismo. En una oración interrogativa total, lo único que hacemos es elevar el tono. Veamos ahora ese ejemplo, pero ahora en chino. Tenés que trabajar hoy. En afirmativo. En chino se dice Ni jin tian yao sang ban. Sería una oración afirmativa. En cambio, si fuese interrogativo, sería Ni jin tian yao sang ban. Se eleva el tono. Esto capaz que sea muy difícil de entender si es una pregunta afirmativa o es una pregunta interrogativa. Por eso es común que después las personas nos pregunten, ¿eso fue una pregunta o una afirmación? Hay una forma más fácil de entender y de saber si es una pregunta o si es una afirmación. En las oraciones interrogativas totales, nosotros podemos agregar al final de la oración una interjección. Lo podemos entender como si fuese una interjección, que son palabras que expresan emociones. Entonces, ¿cuáles son estas interjecciones? Generalmente pueden ser 3 tipos, que son las que ven acá. Entonces, agregando las interjecciones, vamos a entender que esa oración es una pregunta. Veamos el ejemplo de recién. Ni jin tian yao sang ban es una oración afirmativa. Ni, vos, jin tian, hoy, yao, tener, sang ban es trabajar. Si le agregamos a esta misma oración afirmativa la siguiente interjección, ma, se convierte directamente en una oración interrogativa. Entonces, todo junto sería Ni jin tian yao sang ban ma. Al escuchar ese ma al final, entendemos rápidamente que esa oración ha sido una pregunta. Pero existen distintos tipos de interjecciones. Cada una de ellas tiene su significado. Recién usamos como ejemplo el primer interjección, ma, que representa una pregunta. Ahora vamos con el siguiente, pa. Ni jin tian yao sang ban pa. En ese caso, cuando agregamos una interjección de pa, quiere decir que la persona que está preguntando ya tiene una respuesta. Entonces, lo que está buscando es una confirmación. En castellano, eso sería, supongo que tenés que trabajar hoy. Entonces, la persona que está preguntando ya tiene una suposición. Ese sería el segundo tipo de interjección. Veamos el último. Con el ejemplo de recién.
你今天要上班啊? Cuando agregamos la tercera interjección, eso quiere decir una exclamación. Es una pregunta con exclamación. Entonces, las oraciones interrogativas totales son aquellos que admiten la respuesta en el rango de sí y no. Este tipo de oración normalmente es igual a las oraciones de afirmación. Entonces, para diferenciar de una oración afirmativa y de una oración interrogativa, agregamos las interjecciones, que son las tres que hemos aprendido hoy: ma, pa y a. ¿Todo bien hasta acá? Avancemos con el siguiente. La siguiente oración interrogativa que vamos a aprender hoy son los pronombres interrogativos. Seguramente cuando ustedes aprendieron inglés le han dicho los famosos WHs, que son las que figuran acá. En inglés, las oraciones interrogativas básicamente se empiezan con algunas de estas. Bueno, estas son pronombres interrogativos. Vamos a leer una vez todo eso en chino. 什么? 为什么? 什么时候? 在哪里? 谁? 哪个? 如何? Entonces, lo que leí recién son todos los pronombres interrogativos que hoy vamos a aprender. Vamos con el primero. ¿Qué? ¿Qué en chino se dice 什么? Lo repito de nuevo. 什么? 什 de segunda entonación, ma de la quinta entonación, el que es corto y ligero. Entonces, la estructura de la oración es de la siguiente forma. Puede estar ubicado al principio o al final. Entonces, cuando 什么 está ubicado al principio, la respuesta que está buscando es una definición. Veamos un ejemplo. ¿Qué es la ciencia? 什么是科学呢? 什么 ¿qué? 是 es 科学 ciencia. 呢 es otra interjección que puede estar o no estar, pero lo común es que lo pongamos. Entonces, ¿qué es la ciencia? 什么是科学呢? Vemos que 什么 está ubicado al principio. Eso quiere decir que la respuesta que está pidiendo es una definición. Ese sería el primer caso. Vamos con el segundo caso. Cuando la respuesta que estamos pidiendo no es una definición. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? La respuesta que uno espera no es una definición. Entonces, ¿qué estás haciendo? En chino se dice 你在做什么呢? 你在做什么呢? Veamos qué significa cada una de estas palabras. Ni, vos, lo aprendimos en la tercera clase. 在, estar. 做, hacer. 什么, ¿qué? Entonces, la oración sería 你在做什么呢? Acuérdense que el ne es solamente una interjección. Entonces, ¿qué estás haciendo? 你在做什么呢? Es el segundo caso. Ven que 什么 ahora está al último. Entonces, la respuesta que uno espera no es una definición. Ya que estamos, veamos cómo se contestan esas preguntas. El primer caso, 什么是科学呢? ¿Qué es la ciencia? La respuesta es 科学是, y ahí va la definición. Quiere decir, la ciencia es. Y bueno, y después sigue la definición. En el segundo caso,
¿qué estás haciendo? 你在做什么呢? La respuesta es 我在 y lo que estás haciendo. Entonces, miren la estructura de la oración. En la respuesta, en realidad, usamos casi la misma palabra que en la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo tal cosa. En realidad, las palabras que se usan son básicamente lo mismo. Por eso, escuchando bien la pregunta que nos hacen, podemos saber cómo contestar. Avancemos con el siguiente pronombre interrogativo. ¿Por qué? ¿Por qué en chino se dice 为什么? Lo repito de nuevo. 为什么? 为 de cuarta entonación, 什 de segunda entonación, 么 de quinta. Como verán, es prácticamente igual que la palabra que aprendimos recién. ¿Qué era 什么? ¿Por qué? Es 为什么? Fácil, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿Por qué querés aprender chino? Eso en chino se dice 为什么你要学中文呢? Analicemos esta oración. 为什么? ¿Por qué? 你 vos 要 querer 学 aprender 中文 chino. 呢 es la interjección. Entonces, como verán, las oraciones interrogativas de ¿por qué? Básicamente, el 为什么 siempre está ubicado al principio de la oración. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué hoy tenés que trabajar? En chino eso se dice 为什么你今天要上班呢? Ahora lo voy a decir más lento. En realidad, esta palabra que estamos usando lo han aprendido o en este video o en los videos anteriores. 为什么? ¿Por qué? 你 vos 今天 hoy 要 tener 上班 trabajar 呢 es la interjección. Entonces, ¿por qué hoy tenés que trabajar? En chino se dice 为什么你今天要上班呢? ¿Vamos muy bien hasta acá? Avancemos con el siguiente. Veamos ahora el tercer pronombre interrogativo. ¿Cuándo? ¿Cuándo en chino se dice 什么时候? Entonces, como se habrán dado cuenta, nuevamente estamos diciendo 什么 es qué, 时候 es tiempo. Por eso, ¿cuándo? En chino es qué tiempo, es decir, 什么时候. Lo nuevo es esta palabra nueva, 时候, tiempo. 时 de segunda entonación, 后 de cuarta entonación. Entonces, lo voy a repetir una vez más. Cuando se dice 什么时候? ¿De acuerdo? Ahora veamos la estructura de esa oración con un ejemplo. ¿Cuándo vas a rendir? En chino eso se dice 你什么时候考试呢? Entonces, 你 vos 什么时候 cuándo 考试 rendir, examen, prueba. Ne es la interjección. Entonces, como se habrán dado cuenta, en chino siempre anteponemos el pronombre y después va el cuándo. En cambio, en castellano nosotros decimos cuándo primero y después el pronombre. Bueno, acá hay un cambio. Acuérdense, primero digan quién y después cuándo y después el verbo. Entonces, ¿cuándo vas a rendir? En chino se dice 你什么时候考试呢? ¿De acuerdo? En velocidad normal sería 你什么时候考试呢? ¿Está bien? Avancemos con el siguiente.
El siguiente pronombre interrogativo que vamos a aprender es ¿dónde? ¿Dónde en chino se dice 在哪里? 在 de cuarta entonación, 哪 de tercera entonación, 里 también de tercera entonación. Entonces, 在哪里 es ¿dónde? ¿Se acuerdan de la regla de que cuando hay dos palabras consecutivas de tercera entonación, la primera se puede convertir en la segunda entonación? Entonces, a veces van a escuchar 在哪里 es 在 de cuarta entonación, 哪 de segunda entonación, 里 de tercera entonación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde en chino se dice 在哪里? Veamos la estructura con un ejemplo. ¿En dónde trabajas? En chino eso se dice 你在哪里上班呢? Entonces, nuevamente, toda esta palabra lo hemos aprendido. 你 vos, 在哪里 ¿dónde? 上班 trabajar, 呢 sería la interjección. Entonces, ¿en dónde trabajas? 你在哪里上班呢? El pronombre nuevamente está ubicado al principio. Esto es como el ejemplo anterior. ¿Dónde y cuándo tienen el pronombre ubicado adelante? ¿De acuerdo? Avancemos con el siguiente. Muy bien. El siguiente pronombre interrogativo que vamos a aprender es ¿quién? ¿Quién en chino se dice 谁 de segunda entonación? 谁 es solamente una palabra. Veamos la estructura nuevamente con un ejemplo. ¿Quién es él? En chino eso se dice 他是谁呢? Entonces, 他 él, 是 es, 谁 quién, 呢 la interjección. Entonces, ¿quién es él? En chino se dice 他是谁呢? Nuevamente el pronombre está ubicado al principio y después viene el pronombre interrogativo. Entonces, él, ¿quién es? Básicamente así sería la estructura en China. Vamos con el penúltimo pronombre interrogativo. ¿Cuál? ¿Cuál en chino se dice 哪个? 哪 de segunda entonación, 个 de quinta entonación. 哪个? Veamos la estructura con un ejemplo. ¿Cuál te gusta? En chino eso se dice 你喜欢哪个呢? Entonces, nuevamente el pronombre está adelante de este pronombre interrogativo. Así sería la estructura en chino. 你喜欢哪个呢? 你 vos 喜欢 gustar 哪个 cuál, 呢 la interjección. ¿De acuerdo? Repito una vez más. ¿Cuál te gusta? Es 你喜欢哪个呢? ¿Está bien? Avancemos con el último pronombre interrogativo. El último pronombre interrogativo que vamos a aprender es ¿cómo? ¿Cómo en chino se dice 如何? 如 de segunda entonación, 何 también de segunda entonación. Lo repito de nuevo. 如何? ¿Está bien? Veamos la estructura con una oración. ¿Cómo aprender bien chino? Eso se dice 如何学好中文呢? 如何 ¿cómo? 学好 aprender bien. 中文 chino. 呢 la interjección. Entonces, repito de nuevo. Toda esta frase se dice 如何学好中文呢? Cuando la pregunta que estamos haciendo no tiene un pronombre personal, arrancamos directamente con 如何, que sería cómo. En cambio,
si la pregunta tiene un pronombre personal, tenemos que anteponerlo a la palabra 如何. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo lo vas a hacer? El pronombre personal está implícito, es vos. Entonces, en chino eso se dice 你要如何做呢? Lo repito de nuevo. 你要如何做呢? Como ven, el pronombre personal va antes. 你要如何做呢? 做 es hacer. Entonces, cuando hay pronombre personal, se antepone al pronombre interrogativo. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos, hasta ahora hemos aprendido 7 pronombres interrogativos. Vamos a leer juntos una vez. 什么? 为什么? 什么时候? 在哪里? 谁? 哪个? 如何? ¿De acuerdo? Pueden repetir y escuchar varias veces, porque son preguntas que normalmente lo usamos con mucha frecuencia. Ahora vamos a ver el tercero, que es el interrogativo con elección. En realidad, este tipo de oración interrogativa es muy fácil. Son las preguntas que hacemos dándole 2 opciones a la persona que lo va a contestar. Veamos un ejemplo. ¿Querés comer pizza o fideo? Como ven, en la oración le dimos 2 opciones a la persona que lo va a contestar. En chino, en realidad, es lo mismo. En el ejemplo de recién, en chino se dice 你要吃披萨还是面呢? Analicemos esa oración. 你 vos 要 querer 吃 comer pizza, bueno, pizza 还是 este sería importante. 还是 es o. Cuando damos 2 opciones es pizza 还是面. Eso es pizza o fideo. Mien, cuarta entonación. Fideo. No, nuevamente es la interjección. En las preguntas interrogativas con elección, sí o sí damos 2 opciones. Y lo único que tienen que aprender es la palabra 还是. 还是. 还 de segunda entonación. 是 de cuarta entonación. 还是. ¿Está bien? Por último, vamos a aprender las oraciones interrogativas con oposición. ¿Cuáles son estas oraciones? Para entenderlo mejor, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Comes o no comes? ¿Tomas o no tomas? ¿Compras o no compras? Este tipo de oraciones son de tipo oposición. Es decir, está algo positivo y después su negación. En chino eso se dice 吃不吃, comes o no comes. Tomar o no tomar se dice 喝不喝. Comprar o no comprar se dice 买不买. ¿Se dan cuenta? Es el mismo verbo, nada más que anteponiendo el pu. Sería la negación. Este verbo lo hemos aprendido en la 5ª clase. Así que pueden ver el 5º video y repasar un poco estos verbos. ¿De acuerdo? Entonces, las oraciones interrogativas con oposición son estas. Comer o no comer. 吃不吃. Comprar o no comprar. 买不买. Tomar o no tomar. 喝不喝. Así es la estructura. Ponen el verbo, ponen la negación y el mismo verbo. ¿Está bien? Muy bien, amigos. Hasta ahora ya han aprendido todas las oraciones interrogativas. Para finalizar el video de hoy, les voy a dejar una tabla con el uso de las interjecciones. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se puede aplicar en cualquier tipo de pregunta. Entonces, veamos el primero. En las oraciones interrogativas totales no se puede usar la interjección no. ¿De acuerdo? Se puede usar
ma, pa y a. Pero no se puede usar n. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la tabla, ustedes van a saber cuándo usar o no las interjecciones. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo uso? Y en realidad no pasa nada, pero lo más común es que cuando uno está hablando, los usa. Listo, ya han aprendido todas las oraciones interrogativas. Les recomiendo ver nuevamente el video y concentrarse en la parte del pronombre interrogativo, que aprendiendo bien eso ya podrán hacer cualquier tipo de pregunta. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta luego, nos estamos viendo en el próximo encuentro.